Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir en el inmenso amor de Dios. Soy su hermano diácono permanente, Alirio Cáceres Aguirre, aquí de la Arquidiócesis de Bogotá. Me siento muy contento de participar en este curso, sobre todo que me hace volver a mis raíces. Soy exalumno del Colegio Santo Tomás de Aquino y hay unos vínculos estrechos de agradecimiento y a la vez de proyección existencial de la formación que he recibido de la comunidad de la Orden de Predicadores. De hecho, esa grabación se hace en la biblioteca del Convento de Santo Domingo y recuerdo que hace casi 29 años recibimos la bendición junto con Andrea, mi esposa, de un fraile dominico en el Templo de Santo Domingo. Es decir, la familia Cáceres Pinzón, hoy en día compuesta por 5 personas: Daniel Esteban, David Felipe, Laura María, y ha nacido dentro de esta predicación y este nicho que es la Orden de Predicadores, la comunidad dominicana. Entonces, un saludo para ustedes y muy contento también de presentarles parte de la síntesis de lo que ha sido como esta búsqueda en términos existenciales. Saben que diácono significa servidor, diaconía es servicio dentro de la iglesia y el diácono principal es Jesús de Nazaret, quien nos dijo: yo no vengo a ser servido sino a servir, y lo demostró simbólicamente lavando los pies como a la usanza de los esclavos de su tiempo, eh, como una forma pedagógica y didáctica de mostrar cómo es que se es Mesías, cómo es que se ejerce el señorío, en este caso del el Salvador, eh, lavando los pies a sus discípulos. Y en ese lavatorio de los pies tenemos muy claro el rito dentro del Jueves Santo. Acá yo quiero es extrapolarlo a la vida cotidiana, pues hay un sentido donde el agua, nuestra hermana agua, participa en el lavatorio, y hay también la pluralidad de seres humanos que reaccionan también en forma diversa ante este gesto del Señor. Pues bien, yo me defino como un diácono, un servidor del Creador, cuidando la creación de la que somos arte y parte. Y cuando digo arte, tiene que ver con lo estético, con lo bello, con el corazonar, con el emocionarse, con el aprender del intelecto de la emoción, pero también de ser parte en términos de los fractales, del holístico, de las interconexiones en esta trama de la vida, en este tejido multicolor, en esta policromía del cosmos. Pero hay un referente que es el creador es la comunidad preciosa de amor infinito, y por eso eh, nos acogemos, pedimos su asistencia para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, tanto a mí, que estoy ahora compartiendo la experiencia, como para ustedes que están siendo los interlocutores, de manera que sea para gloria de Dios todo este trabajo, todo este apostolado y toda esta reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia y ese compromiso que tenemos los católicos en el cuidado del ambiente. Entonces, ahí hay un primer punto que me parece muy importante, que es lo existencial, preguntándoles a ustedes cómo están, cuál es su contexto, cuál es su entorno. Yo estoy escuchando en este momento unos niños del Colegio Jordán de Sajonia en pleno recreo, la vitalidad. Pensar en niños y niñas es conectar con las familias, sus papás que están trabajando, sus mamás que están en sus ocupaciones, en los docentes, cada quien también con su experiencia de vida, con sus sueños y con sus angustias. Hay una cantidad de libros incunables, hay unos tesoros patrimoniales de la literatura, del conocimiento humano en esta biblioteca del Convento de Santo Domingo, pero hay también un día soleado, los cerros orientales, que hace muy pocos meses estaban en llamas por el cambio climático y la negligencia humana, y hay un aire que podemos respirar, hay un agua que circula, que somos cada uno de nosotros, de nosotras, y tomar conciencia de ello es muy importante
porque finalmente la enseñanza social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia no es algo ajeno a nuestra propia experiencia y es importante situarnos en ese sentido en el aquí y ahora y la atenta presencia de saber que estamos transitando por este mundo justo en este año, justo en este país, justo con este talento, con esos dones, con esos carismas particulares que cada uno de nosotros tenemos. Y en ese marco quisiera recordar el numeral 84 de la encíclica Laudato Si, en donde el Papa nos remite a lo que llamaríamos una autobiografía ecológica. Quisiera que lean en este momento esa cita y que evoquemos ese lugar que es significativo para cada quien en la relación con Dios. Y seguramente si tú pensaste en el agua de las montañas, o el agua del río, o en el agua del mar, si pensaste en un bosque, en la selva, en una huerta, en un jardín, asocias personas, asocias al abuelo, a la abuela, al profesor, al amigo, al sacerdote, a la religiosa, a aquella persona que te mostró que hay una forma de conectar a Dios con la creación. Y ese es el principio germinal para aproximarnos y sumergirnos en la doctrina social de la Iglesia en términos del cuidado del ambiente. Les quiero dejar hasta acá esta parte introductoria, que es una situación existencial, digamos, con preguntarse de dónde estoy, cuáles son mis sueños, cómo me entiendo yo dentro de esta trama de la vida, dentro de esta peregrinación cósmica de la cual hacemos parte, porque ni somos los primeros seres humanos, ni tampoco los últimos. Todos tenemos un antes, un durante y un después, un momento de, de la gestación, un momento pues de desarrollo y un momento en que también vamos a trascender. Y en ese sentido es muy importante identificar cuál es el rol que tenemos como testigos, discípulos, misioneros del Evangelio y custodios de la creación. Y para ello, entonces, en el siguiente segmento, quiero acercarme a, a esa narrativa de la Iglesia en su sabiduría como madre y maestra que nos permite conectar lo existencial, conectar nuestro proyecto de vida, conectar el sentido de la vida, que no somos aislados, no somos solitarios, sino solidarios, para entender que finalmente acá hay una antropología situada, una antropología relacional, que nosotros nos debemos al aire que respiramos, al agua que bebemos, al alimento que consumimos, que nos debemos los unos a los otros en la relación. Eh, una mamá que nos cuidó, un papá que nos enseñó a caminar, alguien que nos enseñó a montar bicicleta o a nadar o a cocinar, eh, hasta los actos más elementales humanos siempre han venido de una relación con otra persona. Y eso me parece fundamental para entender la noción de ecología integral que tenemos hoy en día en la doctrina social de la Iglesia y por supuesto entender que esa experiencia vital es el fundamento en el cual verificamos toda esa enseñanza de la Iglesia como actualización del Evangelio según los signos de los tiempos, pero también las señales del territorio. Una pausa. Pueden tomarse un tintico, un cafecito, un juguito y pensar en esto, en cuál es la situación existencial que nos vincula con el entorno vital, el paisaje que nos rodea y concretamente cómo auscultar en ello una voz de Dios y un llamamiento, una invitación de la Santísima Trinidad a
planificar la vida que con tanto amor ha creado. Muy bien, en la introducción, contextualización más vital, más existencial, insistía mucho en el tomar conciencia del aquí y ahora y reconocernos como sujetos en relación. Eso es muy importante porque a veces hay un imaginario sobre la doctrina social de la Iglesia como rótulos, como premisas que no tocan la vida, sino que parecería que fuera como un conjunto de documentos, de ideas que el clero ha producido y que no nos hablan, no nos tocan a nivel de la existencia. Entonces, ahí hay un elemento muy importante que tiene que ver con esa conexión de lo que estamos viviendo y que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar como el término ecológico y lo que nos corresponde a nosotros como directrices, como fruto de esas reflexiones que la comunidad creyente, cristiana, católica, apostólica y romana ha venido consolidando a través de sus pastores a lo largo de los años. Entonces, algo que me parece que es fundamental, ¿sí? No es una doctrina que no se aplica, no es una dicotomía entre la teoría y la práctica, es una enseñanza para la vida, surge de la vida y debe volver a la vida. Entonces, eh, tiene que ver con la coherencia y con la vivencia cotidiana. ¿Cuándo comenzó a hablarse desde la enseñanza social de la Iglesia de la cuestión ecológica? Pues primero hay que decir que el término de la ecología no es tan antiguo, tenemos que referirnos a 1866, 1869, en esa década del siglo XIX, Alemania, Ernst Haeckel, un zoólogo, que acuña el término. Entonces es oikos, ikos, logos. Logos me parece importante entenderlo como tratado, estudio, también como verbo, como palabra, como discurso, como narrativa, pero también logos como sentido. Y antropología, sociología, psicología, pues apuntarían a lo que hablamos, a lo que estudiamos, pero también el sentido que tiene. Icos, oikos, entonces como hogar. Hogar no es solamente la casa arquitectónica, el techo, las paredes, sino las relaciones que se dan bajo ese mismo techo. Y me parece muy importante resaltar, y miren esta diapositiva, cómo hay una conexión del discurso con el estudio, pero también con el sentido del habitar la casa en ese caso. ¿Cuál casa para Haeckel era un asunto de relaciones de los microorganismos con su entorno, relaciones amistosas o hostiles? Pero con el paso del tiempo fue creciendo la conciencia de que los seres humanos hacemos parte de esas cadenas, de esas secuencias de relaciones y entonces vamos evolucionando hasta llegar hoy en día a posicionar dentro de la doctrina social de la Iglesia la noción de ecología integral. Entonces me dedico a ubicar, digamos, como ese término que es tan resbaloso, que es tan polisémico, que decimos la palabra ecología y parece que aplicara para muchas situaciones y en realidad uno de los elementos que tenemos que precisar es qué entiende la Iglesia en su magisterio por ecología integral. Y hay una gran diferencia en relación a lo que popularmente entendemos por lo ecológico. En general lo ecológico lo asumimos como algo verde, externo, relacionado con la fauna y con la flora. La ecología integral de la Iglesia habla de las relaciones de familia, la relación de familia dentro de este planeta, dentro de este cosmos, que consideramos como una morada común
como una casa común, como un hogar común, como una maloca común. Y de ahí esta imagen, incluso hay reflexiones que nos hablan de que es como el arca de Noé, una nave en donde convivimos las diferentes especies buscando la salvación. Entonces, esto es muy importante, la relación con el sitio de vivienda, las relaciones dentro de la vivienda y por tanto la ecología integral es una ecología eh, multicolor, no es solamente verde y es una ecología que habla de relaciones de la familia del creador con su creador, porque hay una mirada de fe. Preciso con Laudato Si, que ya la voy a explicar, la encíclica, uno, el ejemplo de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad es San Francisco de Asís. Es decir, la ecología, insisto mucho en eso, es una antropología situada. La ecología integral es una espiritualidad encarnada. La ecología integral es un proyecto de vida. No es un panfleto, no es un rótulo, no es una categoría simplemente metafísica. Es una apuesta, una mirada, una forma de entender el mundo. Por eso el ejercicio inicial de situarnos. Pero tiene unas implicaciones. El capítulo cuarto de la encíclica Laudato Si nos dice, mire, lo ecológico tiene que ver con la ecología ambiental, la ecología social, la ecología económica, la ecología cultural y la ecología de la vida cotidiana. Y podemos ver en esta imagen cómo ese diálogo interdisciplinario para abarcar todas estas dimensiones o factores del habitar la casa común, las relaciones dentro del hogar común, tiene también conexiones éticas. Una ética del bien común y una ética de la justicia entre las generaciones. Entonces el asunto se va complejizando. Y tal vez lo más claro que tenemos hoy en día para graficar la ecología integral está en la plataforma de acción Laudato Si, donde nos habla que hay 7 dimensiones o 7 objetivos Laudato Si. Miren en esta representación, que es como un panal, Monse, una diseñadora española, se le ocurrió la idea de juntar los 7 objetivos Laudato Si de esta manera y le encuentro mucho sentido. Observen que la ecología integral es mucho más que la respuesta al clamor de la tierra. En realidad tendríamos que hablar de nuestra hermana, la Madre Tierra, tal como cantó San Francisco de Asís hace 800 años. Hay que responder al clamor de los pobres, hay que impulsar una economía ecológica. Hoy hablaríamos de una economía de Francisco, o en algunos países una economía de Francisco y Clara de Asís. Asumir un estilo de vida que sea sobrio, sencillo, sustentable. Promover una una educación ecológica integral, es una formación de ese ser humano en las relaciones con el entorno, impulsar una espiritualidad ecológica, obviamente lo ecológico es integral, y consolidar comunidades resilientes y empoderadas que hagan incidencia política, que busquen el bien común como ciudadanos. Entonces, esos 7 objetivos Laudato Si como que nos describen y nos hacen separar de la noción de ecología más popular. Y insisto mucho en cómo hoy en día la doctrina social de la Iglesia nos habla de una ecología integral. ¿Cuál ha sido el camino para llegar a esta ecología integral? Bueno, estamos en el pontificado del Papa Francisco desde el año 2013. Antes estaba el Papa Benedicto XVI, anteriormente Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo I, Pablo VI, y podemos remitirnos al Concilio Vaticano II. Pablo VI hablaba San Juan Pablo II hablaba de la cuestión ecológica, lo ecológica como una cuestión, como una pregunta, y el Concilio Vaticano habla más de la responsabilidad
en el cuidado de la creación, en el sentido más de la construcción de la paz. Entonces, dejamos esta línea para precisar que son inseparables al estilo de San Francisco de Asís, la preocupación por la naturaleza, que es inseparable la búsqueda de la paz, eh, la atención a los más pobres y la transformación social. Entonces, eso en términos de que no solamente es el medio ambiente o la cuestión ambiental, sino que hay toda una conjunción de factores. Ahora veamos cómo la doctrina social de la Iglesia, pues algunos la ubican desde 1891 con la Rerum Novarum. Yo pienso que hay unas raíces muy importantes, por supuesto, la experiencia de las primitivas comunidades cristianas que fueron reconstruyendo los relatos, las vivencias con Jesús y todos los padres de la iglesia y ese proceso que ha sido consolidando y preguntando cómo el Evangelio, cómo la novedad del reino se va poniendo al día de acuerdo a esas preocupaciones de los siglos, ¿no? De lo que sucede en cada momento de la historia. Pero aceptemos 1891, la Rerum Novarum. León XIII, entonces habla de las cosas nuevas. Y las cosas nuevas tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la relación eh, respecto al capital. Pudiera decir que a lo largo de todo este tiempo, esas relaciones permanecen, esa preocupación del trabajo humano, de la dignidad humana y la producción económica se mantiene y tiene pues unas variantes en términos, por ejemplo, de lo político, de asuntos más morales, en conexión con la bioética. Y actualmente, con la encíclica Laudato Si y la exhortación Laudate Deum, está vigente. O sea, las cosas nuevas de 1891 siguen siendo cosas nuevas hoy en día en nuestro mundo. Lo que pasa es que tienen una perspectiva mucho más amplia, como que abrimos el zoom y vemos que no es solamente el ser humano, sino las relaciones que tenemos con el agua, con el aire, con los árboles, con los animales. Entonces, en ese sentido, creo que acá hay una pauta que yo quisiera resaltar. Y termino, digamos, ese segmento planteando como una secuencia que tiene su plenitud en Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco del 24 de mayo del 2015 y que eh, en el 2020 proclamó como un año Laudato Si, 2021 desencadenó una plataforma de acción Laudato Si, a la cual nos hemos referido con los 7 objetivos o dimensiones Laudato Si, y en el 2023, en octubre, se actualiza por medio de una exhortación llamada Laudate Deum. ¿Qué hay de común acá? La llamada a la alabanza. Laudato Si es una alabanza. Laudate Deum es también una alabanza. Alaben a Dios en latín. Laudato Si se escribe en umbro, de la región de Umbría, en la Italia del Medioevo, en donde Giovanni Bernardone, el francesito, Francesco, de su villa en Asís, Francesco de Assisi, Francisco de Asís, pasa a la historia cantando, cantando un himno, es decir, con arte en su lengua nativa, alaba a Dios. Es una alabanza a Dios. Loado seas, mi Señor. Alabado seas. Eso significa Laudato Si. Entonces, si el propósito en nuestro primer segmento era situarnos y concentrarnos en el foco de la vida, en ese segundo segmento con esta información, yo quisiera resaltar cómo la doctrina social de la Iglesia parte de ese elemento que tiene que ver con la alabanza. La alabanza, cómo alabamos a Dios, de Dios venimos y a Dios volvemos. Y quiero terminar acá con esta diapositiva del numeral 83 de Laudato Si, en donde claramente, ustedes pueden ver allí, no somos nosotros el punto de llegada de la creación, es Dios mismo.
Así que podríamos hablar que no es un antropocentrismo, que tampoco es un ecocentrismo ni un biocentrismo, es un teocentrismo. Pero claro, teo, ¿qué tipo de Dios? ¿Es un Dios servidor? ¿Es un Dios encarnado? ¿Es un Dios humilde? Pero nuestra tarea como seres humanos es conducir en este peregrinaje cósmico todo la creación a su plenitud. Y en eso pues tenemos conexión con las cartas paulinas y finalmente los testimonios de las primitivas comunidades. Hay también acá un tejido de saberes de esa mm, sistematización de nuestra fe que entonces se pregunta cuál es la relación que tenemos los seres humanos con el resto de seres creados por Dios. Y ahí es donde entraría la noción de lo ecológico. No es una ecología verde, no es un ecologismo, no es un ambientalismo, es una ecología integral. Y esto va a ser fundamental para entender el siguiente segmento, pues de qué estamos hablando, qué significa y qué implica entonces la fundamentación de la doctrina social de la Iglesia en términos de esta vivencia testimonial como creyentes cristianos, como discípulos misioneros del Evangelio de Jesús. Hacemos una pausa, ya continuamos y seguimos tejiendo este relato para tener unas claves de acceso a la enseñanza social o socioambiental de la Iglesia para ser más coherentes en la vivencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, pues yo me siento acá conversando con ustedes, más que en una clase, es una conversación que ojalá tengamos la forma de realimentar, ¿no? De hacer como toda ida y vuelta. Mm, Y hay una pregunta frecuente en el sector religioso, pero de una manera un poco más amplia entre las comunidades católicas. Y es si nos corresponde asumir la cuestión ecológica o la ecología integral. La cuestión ecológica, San Juan Pablo II, ecología integral más el magisterio de Francisco. Y hay algunos que dicen en las redes sociales, cuando realizamos eventos o programas sobre ese tema, que la iglesia debería ocuparse en salvar almas, que eso es lo fundamental, y que por tanto, pues esto no tendría como sentido. Como quien dice, estaríamos perdiendo el tiempo nosotros en esta clase. Tres argumentos. Uno, es que somos humanos y nada de lo humano nos es ajeno. Si nos falta el aire, si nos falta el agua, si se eleva la temperatura media del planeta, tenemos que reaccionar. Entonces, sí nos interesa. Segundo argumento es que nosotros no creemos en un Dios etéreo. No nos quedamos simplemente en lo metafísico, fuera de lo físico. Es que Dios se encarnó. Nuestro Dios es el Emanuel. Nuestro Dios está vivo en la hostia consagrada, fruto de la tierra y el trabajo del ser humano. Está presente con su sangre en el vino que el Espíritu Santo transforma en el elixir de la vida, Jesús mismo, su preciosa sangre. Y el vino no nace de la nada, el vino se siembra, el vino se trabaja, el vino se procesa. Entonces hay toda una conexión en nuestra vida sacramental litúrgica y en nuestra propia concepción del mundo, como cristianos católicos, apostólicos, romanos, que tiene que ver con lo ecológico, que tiene que ver con el entorno que nos rodea. Y estamos hablando de un tercer argumento, una tercera línea, y es toda esta sistematización, toda esta producción a lo largo de los siglos que recogen la experiencia
de la vida, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, el acontecimiento central de nuestra fe, en relación con las circunstancias propias de cada momento histórico. Entonces, con esos ojos podemos ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y preguntarnos, no podemos hablar de ecología, porque la ecología surge mucho tiempo después, pero sí de la relación del ser humano con el Creador y la responsabilidad que tenemos eh, con el resto de la creación. Con frecuencia recurrimos al Génesis, los salmos, los libros sapienciales, los libros proféticos nos hablan que la gloria de Dios se proclama a través de los cielos, el cántico de los tres hermanos en la liturgia, por ejemplo, dominical, pues dice que las nieves alaban al Señor, las aguas, los ríos, los cetáceos, o sea, todo puede alabar a Dios. Eso es muy, muy importante. Vamos a la teología paulina, vamos al Apocalipsis. Insisto mucho en los libros proféticos que hay una justicia que tiene que ver también con la distribución de todos esos bienes que Dios ha creado. Vamos a la experiencia misma de las primitivas comunidades cristianas, nos remitimos a los padres de la iglesia, a lo monacal, a la convivencia con, entre comillas, las fieras, la relación de la espiritualidad, de la mística, con lo concreto del alimento, de las cuevas, del desierto, de entender que hay una forma y un lenguaje que nos conecta con Dios. Y nos situamos, pues, toda la teología, por ejemplo, escolástica, la misma reforma protestante tiene muchos elementos que nos ayudan como a situar esta pregunta y nos concentramos en estas encíclicas sociales que desde Renovaron, como he dicho, abordan las cosas nuevas y sobre todo lo humano, ¿no? El trabajo humano, la dignidad humana en la relación con las empresas y ahora la relación con ese todo que es el lugar de vivienda, es decir, el cosmos y concretamente nuestro planeta. Y en ese marco, entonces, pues necesariamente tenemos que hacer una referencia a las finalidades de la existencia humana. Y para ello vamos a tomar como punto de referencia la encíclica Laudato Si. La encíclica Laudato Si, que hemos dicho ha sido dada a conocer el 18 de junio del 2015, firmada el 24 de junio, de mayo de ese mismo año, en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de María Auxiliadora, la fiesta de Nuestra Señora del Camino, entre los jesuitas ahí en Roma, una fiesta mariana. Y entonces, Laudato Si, hemos dicho, es una alabanza, Laudato Si es una oración, Laudato Si, entonces, el fruto de una reflexión que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, llamado Papa Francisco, en nombre de Francisco de Asís, quien justamente cantó a Dios Creador, alabado seas, loado seas, hace 8 siglos, en su homilía de inicio del pontificado, hace referencia a San José el 19 de marzo del 2013. Y entonces San José es custodio de María, custodio del niño Jesús, custodio del hogar de Nazaret, y nos invita a ser custodio de los niños, custodio de los débiles, de los ancianos, y el Papa dice, y custodios también de la obra creada por Dios, somos custodios de la creación. Eso aparece como un elemento fundamental de nuestra identidad y de la finalidad. Él recibe, nos han contado, 3.000 documentos, el interés de seguir desarrollando esta idea de ser custodios de la creación y dar una palabra como pontífice frente a la cuestión ecológica. De esos 3.000 salen 200
textos de científicos, de teólogos, de personas que habían venido desarrollando como todas respuestas a esta pregunta, y el Papa las ordena, como podemos ver en esta diapositiva, en 6 capítulos. Un capítulo que parte de la realidad, qué es lo que le sucede a nuestra casa, qué es lo que está pasando en nuestra casa común. El capítulo 2 es una mirada de fe, el Evangelio y la creación. Y el capítulo 3 sintetiza diciendo que la raíz humana, las raíces humanas de la crisis ecológica. Para proponer, capítulo 4, ahí lo pueden ver, una ecología integral. Y desarrolla después un actuar, o sea, va siguiendo como ver, escuchar la realidad, analizar, juzgar, discernir la realidad, para llegar acá a un actuar, un responder la realidad. Todo un método hermenéutico, método de interpretación, que comenzó entre la Juventud Obrera Católica y poco a poco fue haciendo carrera en América Latina y el Caribe. ¿Y cómo se responde a la realidad? Hay unas líneas de orientación a acción que tienen que ver con el diálogo y con la política como arte del bien común, y la educación y la espiritualidad ecológica. Paso esta diapositiva porque me parece interesante mostrar cuál es el diagnóstico, qué le está pasando en nuestra casa. Entonces ustedes ven acá como tres categorías, 3 núcleos de esos 7 numerales del capítulo 1 de Laudato Si. A los 3 primeros son como muy ecológicos, ambientales. Están dentro de la zona próxima del conocimiento, que todo el mundo diría, claro, hay contaminación y cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, por supuesto, eso es ecológico, ¿sí? Pero noten que hay una énfasis, como un foco que tiene que ver con lo humano, como la degradación de la vida, de la condición humana, aparece dentro de lo que le pasa a la casa común. Y la inequidad planetaria, o sea, la asimetría, la injusticia, la desigualdad. ¿Alguien pudiera reaccionar y decir, ¿eso es ecológico? Pues sí, para la iglesia sí es ecológico, porque el ser humano tiene una dignidad. La llamada ecología humana es protagónica. Y por eso decíamos que el trabajo humano, la dignificación del trabajo humano, es la finalidad de la vida humana en las relaciones diferentes, ámbitos sociales, políticos, económicos. La dimensión cultural es fundamental, porque para la doctrina social de la Iglesia la cultura tiene que ver con la relación consigo mismo, la relación con los hermanos humanos y la relación con las hermanas criaturas creadas por Dios, para llegarnos a una gran relación con Dios, que es una comunidad también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo está interconectado, va a repetir el Papa Francisco en Laudato Si, todo está interligado, o sea, es una antropología relacional. Si el ejercicio del primer segmento invitaba a identificar todas las relaciones en nuestra historia, con más veras ahora en la humanidad en su conjunto, tenemos que entender que somos parte de un tejido de la vida y que tenemos una tarea, que el numeral 83 de Laudato Si pues ha enfatizado, ¿no? La tarea de conducir todas las cosas a la plenitud en Cristo, todos los seres a la plenitud según el proyecto de Dios. Y noten que el numeral 6 y el numeral 7 tiene que ver con algo que en general la gente no ubica como ecológico. ¿Qué le está pasando en nuestra casa? ¿O qué está pasando en nuestra casa? Que hay una debilidad de reacciones. ¿Debilidad de reacciones de quién? ¿De quiénes? De los seres humanos, organizados en instituciones. Es débil el Estado, son débiles los gobiernos, es débil el sector educativo, débil el sector de las comunicaciones, débil el sector religioso. Somos débiles. Y acá hay una crítica que parte de la vida, porque el Papa está hablando, la encíclica Laudato Si la publica 6 meses antes de un gran evento de Naciones Unidas en París llamado la COP21.
COP, la Conferencia de las Partes, que ya iba a realizar su encuentro número 21 para hablar de cambio climático. 21 años, aviones hoteles lujosos, viajes primera clase, banquetes, viáticos, bla, 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 y nada que solucionamos el asunto de los factores que aumentan la temperatura global de la Tierra. Por eso Laudato Si parte de cambio climático y termina hablando de cambio humano, de conversión ecológica, de conversión a Jesucristo, de conversión de absolutamente todas las relaciones que tenemos los seres humanos de ese encuentro con el Señor. Y por eso, pues, veamos acá esta diapositiva, fíjense que eso tiene que ver con la santidad. No es un asunto secundario, no es un relleno, no es una moda, sino una forma de existir y de conectar el amor misericordioso, tierno y justo, revelado en el Padre, el Hijo y Espíritu Santo a toda la creación. Vayan y lleven esta buena nueva hasta los confines de la creación. Y no es una figura, no es una metáfora, es literalmente parte de nuestra esencia, nuestra vocación y misión como cristianos. Y oh sorpresa, justamente en esa disparidad de opiniones, el Papa incluye lo que llamarían otros autores como Félix Guattari, un francés que habla de la ecosofía, que habla de las tres ecologías, Leonardo Boff, que fue franciscano y trabaja mucho la ética planetaria, dice, hay una disparidad de opiniones. O sea, no nos ponemos de acuerdo de qué es lo humano, cuál es el sentido de lo humano, qué es desarrollo, qué es ecología, cuáles son nuestros intereses comunes. Y ustedes podrían preguntarse, ¿eso pasa en la casa común? Claro. Entonces, magistralmente el Papa Francisco hace un diagnóstico de lo externo, claro, contaminación, cambio climático. Mire la cuestión del agua, mire la pérdida de biodiversidad, mire la pobreza, mire la migración, mire la injusticia, mire la asimetría, pero mire también la corrupción, la negligencia, la lentitud institucional. Y miren cómo nuestras comprensiones, nuestros prejuicios, nuestros imaginarios, no nos ponemos de acuerdo. Y eso va a ayudarnos a entender lo que querré finalizar en el cuarto segmento, y es cuáles son las grandes apuestas de implementación de esta doctrina social de la Iglesia. Eso en cuanto a Laudato Si. El núcleo, y lo trato de resumir en esta diapositiva, el núcleo de esa conversión, por supuesto, es el pecado, es el fallar en esa capacidad de amar al estilo de Jesús, de tener los mismos sentimientos de Jesús. Lanzamos, intentamos, hay una ruptura, una incomunicación, una desconexión con la fuente de la vida. Pero eso se traduce, uno, en un relativismo moral. Si no tenemos una referencia, no tenemos un norte, pues todo vale, y resulta que no todo vale. O sea, todo es permitido, pero no todo es provechoso, va a decir San Pablo. Tercer elemento, la base está el pecado, la ruptura, la negación a esa invitación de Dios a amar como como Él nos ama. El relativismo moral, el antropocentrismo, ese ismo es importante porque es creer que somos el centro del universo y creer que tenemos un pedestal cuando lo que estamos llamados es a una diaconía, a un arrodillarnos para lavarnos los pies los unos a los otros, arrodillarnos para labrar la tierra, para ser jardineros de este mundo. Y me parece central como clave de interpretación de Laudato Si y en general de la doctrina social de la Iglesia respecto a lo ecológico, el paradigma tecnoeconómico. Claro, la tecnología tiene su bondad, la economía tiene su bondad, pero hay una alianza nefasta donde tecnología y economía se juntan para pisotear los derechos humanos, para pisotear la dignidad del ser humano y para estropear también el tejido complejo que Dios ha creado. Porque el catecismo
de la Iglesia Católica, 340, 344, nos habla de eso, que el mundo ha sido creado y querido por Dios de esta manera. Tan importante es el paradigma tecnoeconómico, tan importante es que no es posible una ecología integral si no reformulamos el modelo económico. Y por eso el movimiento Economía de Francisco es tan esperanzador. Jóvenes, y ya después se abrió a personas interesadas que ayuden a pensar una economía humana, una economía con rostro humano, una economía que respete los ecosistemas. Y termino con esto en el sentido de que el paradigma tecnoeconómico aparece en Laudate Deum, la exhortación del 2023 que actualiza Laudato Si y nos reformula la necesidad de buscar el bien común desde estas finanzas éticas, desde esta producción sostenible, consumo responsable, distribución justa, decimos en la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes, ¿sí? Entonces, para mí eso es fundamental como criterio para entender que finalmente el asunto ecológico es un asunto de justicia. Es la multiplicación de los panes y los peces que aparece de la división del corazón que es capaz de compartir y organizarse y distribuir, incluso que nada se desperdicie y recoger en canastos las sobras de esos panes y esos peces, como dice el relato bíblico. Entonces, dejo por aquí porque me parece que allí hay como un elemento sustancial para entender cuál es ese discipulado misionero que nos lleva a ser custodios de la casa común. Muy bien, en este último segmento quisiera brindar como algunas pautas de implementación de estos principios, de esas directrices, de estos lineamientos de la doctrina social de la Iglesia respecto al cuidado de la obra creada por Dios. No quiero, digamos, repetir lo que ustedes pueden encontrar en algunos otros lugares, sino más bien como dar unas pautas, yo ya lo llamo como unos criterios hermenéuticos, ¿no? Pero también soy consciente que si no han leído la encíclica de Laudato Si o no han leído Laudate Deum, pues va a ser difícil saborear un poco y entender como estas pautas. Entonces, lo primero, hay que leer. ¿Qué hay que leer? Por supuesto, Laudato Si, Laudate Deum. Creo que hay que leer también las conclusiones del Sínodo Panamazónico ligadas a la exhortación postsinodal Querida Amazonia del año 2020, porque nos habla mucho de algo que va a resaltar ahora, que es lo territorial. Me parece que es muy importante leer Evangelii Gaudium, y alguien dirá, bueno, pero Evangelii Gaudium y la guía del Evangelio es una cuestión como más eclesial, ¿no? Es que ahí están las pautas, muchos principios, justamente de cómo organizamos nuestro trabajo, nuestra labor, cómo cooperamos para cuidar el ambiente de la casa, ¿no? Hacer que la casa sea vivible, que sea agradable, que se respire un ambiente de familia. Yo diría que hoy en día hay que releer Christi Fidelis Laici, porque cuando analizamos los problemas de fondo, ese paradigma tecnoeconómico, eso no es de curas ni de monjas, no es del papa o el obispo. Quienes tienen que buscar las soluciones y dar testimonio del Señor son los laicos. Yo soy un diácono permanente, parte del clero, casado, pero durante muchos años estuve acá en el convento Santo Domingo participando como joven, en la primera juventud, segunda juventud, Pascua Juvenil Dominicana, con los frailes y las hermanas, y se tuvo un proyecto en ese momento del laicado dominicano, como tratar de actualizar lo que en los años 40 o 50 aquí en Colombia, específicamente acá en Bogotá, fue tan brillante, la fraternidad de seglares, la tercera orden de los dominicos. Entonces, eso también me ayuda
para decir y proclamar que el laicado tiene que ser releído en términos de cómo en la tecnología, cómo en la política, en la cultura, en la educación, en las artes, en los medios de comunicación, es un ambiente laical donde hay que vivir esta doctrina social de la Iglesia. Y por supuesto la familia, ¿no? El Papa va a decir en el numeral 213 de Laudato Si, pues que la familia es el lugar en donde aprendemos esa formación integral del cuidado. Es la cultura del cuidado que supera la cultura del descarte. No solamente el descartar plásticos y material de desecho, es no volver a tratarnos como desechables. La palabra, de las palabras más antievangélicas que tenemos aquí en Bogotá, es decirle a una persona, a un habitante de la calle, a un Cristo que habita en la calle, decirle desechable. Y en Colombia hablar de limpieza social es también contrario totalmente al proyecto de Dios, porque es que Dios nos ama, nos recicla en su misericordia. Nadie es sucio de por sí. Matar a alguien por decir una limpieza social no va con ello. Entonces, todo esto para decir la importancia del laicado. Yo diría hay que leer Caritas in Veritate. Es que la caridad, el amor es lo fundamental y el Papa Benedicto escribió muchos elementos que después recoge Laudato Si, el Papa lo honra y lo reconoce a él y a San Juan Pablo II en la parte introductoria de la encíclica. Y yo diría que hay que leer solicitudes redes sociales. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la solidaridad, una solidaridad cósmica, ¿sí? Y cómo la Eucaristía se celebra, como dice Eclesia de Eucaristía, sobre el altar del mundo. A quienes piensan que somos católicos solamente cuando estamos en el templo, pues el templo mismo está situado sobre la obra creada por Dios y tenemos que alabar a Dios. Y les recomendaría capítulo 10 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, cómo se salvaguardar la creación, salvaguardar el ambiente, tiene que ver con esas raíces que ya hemos tratado de explicar. Y para mí es magistral el mensaje del Papa San Juan Pablo II del 1 de enero de 1990. Paz con Dios Creador, paz con la creación, que después el Papa Benedicto XVI en el 2010 recoge como, si quieres la paz, protege la creación, y vamos a encontrar en el capítulo 2 y capítulo 5 y capítulo 6 principalmente de Laudato Si, desarrollados como Papa Francisco, como diciendo es que el asunto ecológico integral para los católicos tiene que ver con la paz, ¿sí? Entonces tendríamos que ampliar la visión a Juan 23, Pacem in Terris, para entender que la cuestión ecológica para nosotros católicos es un asunto de la tarea de ser instrumentos de paz, de ser constructores de la paz. Qué importante esto en Colombia, justo en el año 2024, cuando tendremos el honor, la responsabilidad de ser sede de la COP16, una COP, un encuentro de Naciones Unidas que va a hablar sobre el marco global de biodiversidad, pero cuyo lema es paz con la naturaleza, y que va a crear una gran coalición mundial, paz con la naturaleza, muy propio. O sea, si eso está en la esencia, la construcción de la paz está en la esencia de la doctrina social de la Iglesia, tenemos que participar y tenemos que decirlo y tenemos que releer todo este trabajo, el desarrollo del magisterio en torno a la paz, que incluye también a toda la creación. Entonces, segundo elemento es la alimentación. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra ecología o un término derivado de ecología? Pues hemos dicho que es una palabra del siglo XIX. ¿Cuándo se incorpora en el lenguaje del magisterio pontificio? Pues en 1970, 16 de noviembre, San Pablo VI va a la FAO, a Naciones Unidas, a hablar de alimentación. Y entonces advierte que también la tecnología, que la manera como tratamos
de producir alimentos para saciar el hambre de la humanidad, puede producir, si nos equivocamos, catástrofes ecológicas. Entonces, cuando hablamos de la ecología, no es solamente, disculpen las imágenes, recoger tapitas o sembrar una huerta o arbolitos. Acá es un asunto eucarístico, es un asunto de la comida, del alimento. Y eso nos lleva a un tercer elemento que es llamado desarrollo humano integral, la plenitud humana, el buen vivir o el vivir sabroso. Vámonos a lo bíblico, a Juan 10. He venido para que tengan vida, pero no cualquier tipo de vida, sino una vida abundante, una vida desbordante. Ese es el sentido de lo ecológico. Entonces, al menos tres elementos: ecología integral relacionada con paz, con la alimentación, con esa plenitud del ser humano, pero también la tarea del ser humano no es planificada, sino cumple su tarea de ser el cuidador que lleva a la plenitud eh, todo lo creado. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Entonces, uno, la plataforma de acción Laudato Si. Busquen por favor plataforma de acción Laudato Si. Acá les muestro la imagen más como ese panal y nosotros cada uno como una abejita, ¿cierto? En la familia Laudato Si, la parroquia Laudato Si, el colegio Laudato Si, la orden, la provincia Laudato Si, para avanzar durante 7 años, 7 años el jubileo, 6 años el pueblo de Israel trabajaba la tierra, al séptimo descansaba, 7 veces 7, 49 años 50, descanso en la tierra, liberación de los esclavos, perdón de las deudas. Ecología integral, en nuestras palabras de hoy, pero una visión integral, holística, articulada desde la sabiduría de la experiencia de las sagradas escrituras. Entonces, la sinodalidad ecológica o la ecología sinodal es muy importante. ¿Dónde se da eso? En los territorios. Entonces aquí está la novedad de la Amazonía, corazón biológico del planeta. El Papa ha propuesto un sínodo, lo anunció desde 2017, 2018, se desarrolló, se completó una asamblea en 2019, y correcto, lo anunció en 2017, se comenzó en enero de 2018 en Puerto Maldonado, en las selvas amazónicas peruanas, y se llevó a su asamblea final en Roma en octubre de 2019. Y en el 2020 nos regala Querida Amazonia. ¿Qué es Querida Amazonia? Una concreción de la iglesia que se ubica en un contexto particular, en un bioma, una gran cuenca hidrográfica, una región selvática, habitada por múltiples pueblos con sabidurías, con cosmovisiones, con gran participación de iglesia en términos de misioneros y misioneras, y se pregunta cómo podemos desarrollar un camino para la iglesia en contexto amazónico y hacia una ecología integral. Esa es la convocatoria del sínodo. Y entonces el Papa dice, mire, tengo un sueño que lo desarrollo en 4 apartados. El apartado que más ocupa, por lo menos el 50% de Querida Amazonia, es el sueño eclesial. ¿Qué tipo de iglesia vamos a tener en la Amazonía? Pero es también, para llegar al sueño eclesial, hay que pasar por un sueño ecológico, un sueño social, un sueño cultural y un sueño ecológico. Ahí aparece como toda esa visión articuladora que todo planteo ecológico implica un planteo social, y no es posible dividir el grito de la hermana madre tierra del grito de los más pobres. Y eso nos cuesta mucho trabajo, pero es un desafío. Lo territorial se ha concretado hoy en día en redes eclesiales territoriales de ecología integral, las RETEI. Observen acá este mapita. Entonces tenemos la red eclesial panamazónica, REPAM, que comparte el espacio con una conferencia eclesial para la Amazonía, la SEAMA. Noten acá lo bello del uso de los términos, querida Amazonía, querida Amazonia. No es un recurso, no es naturaleza muerta, es creación que está viva, es un sujeto con el cual me relaciono. SEAMA, a pesar de que
Se escribe con C de conferencia, suena así, lo que se ama. Ahí está la conversión y el sentido, el giro profundo al cual nos invita la doctrina social de la Iglesia. Tenemos la red eclesial ecológica mesoamericana, la REMAM, en ese corredor biológico que abraza el océano Mar Caribe con el océano Pacífico y todos esos ríos transfronterizos y bosques, esas selvas donde habitaron las culturas mayas, incluso conectando hasta el Darién con el cual se inicia el Chocó biogeográfico, del cual Colombia hace parte y llega por Ecuador hasta Perú, toda la región del Pacífico. Tenemos la red del Gran Chaco de Acuífero Guaraní, RECCHAC, el acuífero guaraní, el depósito de agua dulce más grande del planeta. Y hay una red del río Congo, la REVAC, hay una red hermosísima que es la red de los ríos sobre el océano que hay entre Oceanía y Asia, es decir, la sinodalidad del trabajo en red, el trabajo en equipo, esa vivencia de lo que el Papa San Juan Pablo II llamó la espiritualidad de comunión, se concreta en el territorio, es decir, se ecologiza. Digamos que lo nuestro es una doctrina enterritorializada, permítame el neologismo acá, y es que no son conceptos abstractos, se comen, se viven, se navegan, o sea, es la existencia, ¿sí? Para ello, entonces, hay el movimiento Laudato Si, acá lo presento, comenzó llamándose Movimiento Católico Mundial por el Clima. Hace 3 años el Papa dio su visto bueno para que llevara el nombre de esta hermosa oración, alabado seas, Laudato Si, y entonces tenemos cómo hay que tener una ecoconversión, espiritualidad ecológica, que se traduce en un estilo de vida sostenible, una coherencia cotidiana, y avanzamos hacia una incidencia profética en la transformación de las estructuras. Y eso aplica absolutamente como una invitación a todo cristiano. Un animador, Laudato Si, conforma círculos Laudato Si para orar, reflexionar, actuar, ORA, está en capítulos Laudato Si y hay un libro de oraciones Laudato Si y está permanentemente creando alternativas para llevar a la práctica la doctrina social de la Iglesia en la relación con la jerarquía y en la respuesta también a la escucha y el análisis, la interpretación de lo que sucede en el entorno. Los niños que están jugando, la lluvia que va a caer, el alimento, eso es muy importante cerrando el círculo de este pequeño ejercicio que hicimos de tomar conciencia del sitio donde estamos y donde habitamos. Cierro finalmente contando que existe desde inicios del 2024 una Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe, CEILAC, Comisión de Ecología Integral, que agrupa a 20 organizaciones católicas de América Latina y del Caribe, el CELAN, a quien es adscrita, Cáritas de América Latina, la CLAR, Movimiento Laudato Si, Red de Iglesias y Minería, la Red de Justicia y Paz por la Patria Grande, tenemos la REPAM, la REMAN, la RECHAC, la Pastoral Indígena, la Pastoral Afro, la Pastoral Garífuna, ahí en el Caribe, de Centroamérica, los amigos del Ceibo en República Dominicana, Paz Christi, Zixal, un poco con la tradición de Monseñor Romero. Entonces hay que aprender, estamos aprendiendo a trabajar en equipo y responder a los territorios. Y responder a los territorios que están siendo amenazados, primero porque somos el continente con mayor riqueza en biodiversidad. Por eso la importancia de la COP16 este año acá en América Latina, pero estamos siendo amenazados por el extractivismo minero. El narcotráfico es una forma de extractivismo que es vil, que es violenta, que es anti-Laudato Si, el narcotráfico, la explotación petrolera, la deforestación, la migración, el asesinato, la muerte. Soñamos con un planeta sano, con gente sana. Y es una forma también de aplicar y fundamentar esa doctrina social de la Iglesia. En la COP16 en Colombia este año hemos propuesto una
Parroquia Laudato Si, la plataforma de acción Laudato Si como forma de concretar este, este caminar. Entonces yo les invitaría a que cada uno se sitúe cómo la familia, el lugar donde habitas, puede hacer un camino de 7 años, jubilar, hacer una familia Laudato Si. O si estás como profesor, profesora, o eres rector, director de un colegio católico, colegio Laudato Si, o la empresa Laudato Si, o incidir a hablar con el párroco para inscribirse en este proceso de la COP16 de la Iglesia Católica en Colombia y en América Latina, que quiere impulsar ecoparroquia Laudato Si como huella, como recordatorio de que aquí se realizó una COP16. El mejor recordatorio son procesos organizativos. De manera que en esta diapositiva final, pues se resume un poco la actualidad de este magisterio pontificio en donde el Espíritu Santo nos está impulsando a renovar la faz de la tierra y renovar también nuestros corazones. Fratelli tutti, hermanos, todos, caminemos cantando Laudato Si, alabado seas, al ritmo de la sinodalidad. El documento base es Episcopalis Communio, con la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, en nuestra querida, no solamente querida Amazonia, sino la querida Casa Común, la querida Colombia, la querida Mesoamérica, el querido Caribe, el querido barrio, la querida vereda, la querida cuenca hidrográfica, para que muchos de esta familia, en esta casa común que tenemos por tarea convertir en un lugar común, podamos seguir la orientación Laudate Deum, alaben a Dios. Paz y bien, muchas gracias y espero que sigamos en contacto. Dios les bendiga. Santo Totumba, más allá de tus límites.